24 horas. ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches. Gracias por estar en nuestra sintonía. Comenzamos El Informante, como cada día miércoles, el programa editorial de Televisión Nacional de Chile. Nos vamos a hacer cargo esta noche de una discusión trascendental que ha tenido lugar en los últimos días en el Congreso. El debate sobre la ley de aborto o la despenalización de la interrupción del embarazo en 3 causales. Vamos a mirarlo en profundidad desde distintas perspectivas. Vamos a tener debate y vamos a conversar también con senadores que fueron claves en esa votación. Sin embargo, queremos comenzar este programa con estas otras imágenes que también han marcado la pauta en los últimos días. Eso que parecía ser una postal atractiva en un comienzo, cuando de madrugada del viernes al sábado comienza a nevar en la capital, termina convirtiéndose luego en un momento, digamos, inevitable para más de 340.000 personas y clientes de las empresas Enel y CGE que quedaron sin suministro de energía eléctrica. Tenían finalmente problemas para mantener sus alimentos, no solamente eso, sino que poder acceder a cargar sus celulares, el acceso además a la comunicación, lo que provocó una indignación ciudadana que luego se fue generando en protestas que vimos en las calles. No solamente los semáforos no operaban, sino que además todas estas imágenes fueron generando complicaciones adicionales que han llevado a que las propias municipalidades hayan decidido organizarse con sus distintos habitantes para presentar una demanda colectiva en contra de las empresas distribuidoras de electricidad. Clave ha sido la figura del alcalde de Las Condes, comuna que casi en un 100% quedó sin luz el fin de semana. Con Joaquín Lavín conversamos desde la Municipalidad de Las Condes esta noche en el comienzo del Informante. Gracias, alcalde, por estar con nosotros. Bienvenido, buenas noches. Hola Juan Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches. Alcalde, usted durante el día había dicho que si a las 5 de la tarde no se reponía el servicio, las personas mayores de 70 años y sus parejas y las familias que tuvieran niños de menos de 3 años iban a ser trasladados a un hotel y que la cuenta la iba a pagar finalmente Enel. Es decir, lo paga la municipalidad, pero ustedes se lo descontaban a partir de lo que les cancelan por el uso del alumbrado público. Pasado las 5 de la tarde y hasta esta hora, ¿a cuántas personas llevó a hoteles? Juan Manuel, la verdad es que esta es una medida extrema porque piensa tú que es la 5ª noche sin luz para esas personas. En este momento hay alrededor de 500 hogares de Las Condes que todavía siguen sin luz. Algunos de ellos son edificios, hay 9 edificios. Entonces, ante una situación extrema hay que tomar también medidas extremas. Tenemos que hacerlo con seriedad porque la municipalidad tiene que seguir ciertos procedimientos para gastar los recursos. Los hoteles los estamos pagando nosotros, pero obviamente mi intención es descontar este costo de la cuenta del alumbrado público que nosotros le pagamos a Enel. Nosotros pagamos a Enel del orden de 3.000 millones de pesos al año, son 250 millones de pesos mensuales. Y a esa primera cuota de 250 millones de pesos, nosotros queremos restar esta cuenta de hoteles. Hasta este momento, no te puedo dar el número todavía exacto, pero hay 60 familias que han llamado al municipio para tratar de hacer uso de esta opción. En el intertanto, a algunos les ha vuelto la luz. Y hay otros que ha pasado un hecho también que interesante mencionar, que es que cuando esas personas, más que nada abuelitos, adultos mayores, le han dicho a sus hijos que se van a hotel, a costa del municipio, los hijos le han dicho, papá, mamá, ¿por qué no te vienes a nuestra casa? Lo que también está reflejando otro hecho. En estos momentos hay alrededor de 15 familias en diferentes hoteles. Hay algunos en el Intercontinental, en el Ritz. Nos ha costado mucho encontrar hoteles, también hoteles de Providencia en estos momentos. Esto va a seguir y probablemente ya mañana nos prepararemos mejor. Ojalá que vuelva la luz y no tengamos que tomar estas medidas tan extremas. Sí, déjeme preguntarle, usted pretende descontarle a la empresa, pero si usted no le paga a la empresa una cuenta de la luz, evidentemente que se mete, digamos, en un problema legal. Esto evidentemente podría llevar a derivar en tribunales, ¿no? Bueno, no cabe ninguna duda de eso, Juan Manuel. De hecho, ya tú sabes que ayer vinieron los vecinos del municipio a firmar una demanda colectiva contra Enel. O sea, ya en el fondo estamos en un problema judicial con Enel y probablemente esto que estamos haciendo ahora va a ser un segundo problema judicial. Ojalá ellos se pudieran allanar a través del CERNAC u otras fórmulas a compensar este costo de los hoteles. Pero piensa tú lo siguiente. Acabamos de recibir una señora de 91 años que vive sola y va a pasar la 5ª noche sin luz. Entonces,
Obviamente que para ella la alternativa del hotel era clave. Alcalde. Una mujer con 2 hijos chicos y con síntomas de pérdida, con embarazo, con síntomas de pérdida, estar en el hotel también. O sea, son casos realmente extremos que además lo hemos diagnosticado desde el punto de vista de salud. Entiendo, alcalde, el relato que me hace de estas historias, digamos, caso a caso. ¿Qué explicación le ha dado también en el caso a caso para justificar el por qué por quinta noche no ha vuelto a la luz? Bueno, la verdad es que en la primera reunión que tuvimos con ellos nos dijeron, esto fue el sábado en la tarde, nos dijeron el lunes en la mañana va a estar todo solucionado. No lo estuvo, después nos dijeron ya el día martes, el martes en la noche va a estar todo solucionado. Estamos en el miércoles en la noche y no está todo solucionado. Está pasando lo siguiente, Juan Manuel. Hay barrios que han recuperado la luz, barrios, pero al interior de esos barrios van quedando manzanas, van quedando pasajes, van quedando... De repente en una cuadra la mitad está con luz y la mitad está sin luz, porque eso ya es una especie de trabajo, relojería mayor, en que se da el sistema a un barrio, pero hay cables cortados para ciertas casas. Y esa reparación me imagino que ha sido insuficiente. Estas cuadrillas, a mi juicio, que tienen él, son muy pocas. Yo sé que están acudiendo a cuadrillas de otras regiones, pero es insuficiente, son demasiados días sin luz. Nosotros tenemos como municipio nuestros propios electricistas, pero cuando es alta tensión o media tensión, eso requiere un trabajo especializado que solo lo puede hacer la empresa Enel. Para ir finalizando, alcalde, ¿cuántas personas hasta ahora han firmado para sumarse a la demanda colectiva que su municipalidad pretende presentar? Yo sé que es un trabajo en conjunto con otros municipios también, pero hasta ahora desde su comuna, que fue una de las más afectadas en términos porcentuales de la cantidad de habitantes, ¿cuántas personas se han acercado a firmar y hasta cuándo va a recolectar firmas? Bueno, estas firmas tienen que ser ante notario, o sea, tienen que ser con el notario presente ahí. Por lo tanto, se hizo una jornada anoche aquí en la municipalidad en que llegaron 1.461 personas, hay 1.461 firmas, y mañana en Vital Apoquindo 17:50 a las 7 de la tarde hay una segunda jornada de recolección de firmas y con eso yo creo que ya vamos a presentar la demanda el lunes. Bueno, la conversación con el alcalde de Las Condes, entonces, comenzando el informante con este problema que increíblemente se extiende ya por 5 noches consecutivas. Gracias, alcalde, por dialogar con nosotros en el informante. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Este ha sido uno de los temas, podríamos decir, esta situación del temporal de nieve que se generó, tanto temporal, 46, casi 47 años que no teníamos una situación de esta naturaleza y que tiene esta consecuencia. El otro temporal, más bien, fue de características políticas con un vendaval de declaraciones que se generaron desde el Congreso a propósito del debate de la ley de aborto, que lo presentamos de esta manera. Ninguno de nosotros estaría aquí si no se hubieran abortado. Esto no es imponer la visión de uno sobre la visión de los otros. Esto, señor presidente, es defender la vida de un ser humano. Puede existir un pensamiento político en Chile que no le concede derecho a las mujeres a decidir ni siquiera cuando hay una violación. Estos seres humanos que están dentro del vientre están enfermos, pero están vivos. Yo creo en Dios y creo que Dios da y quita la vida. No me voy a callar porque soy mujer y quiero defender lo que las mujeres sentimos. Muchas mujeres violadas van a seguir adelante con su embarazo y las admiro, pero no tengo por qué exigirle lo mismo a todas las mujeres si algunas no quieren hacerlo y han sido violadas. Y por esa razón voy a apoyar esta causal también, he dicho. Debate que ya pasó su trámite en el Senado y continúa ahora en la Cámara de Diputados, donde se da por descontado que mañana se va a aprobar, pero que seguramente va a continuar luego en el Tribunal Constitucional. Le damos contexto desde el Congreso Nacional primero a esta historia y conversamos con nuestro periodista Fidel Oyarzo también para poder comprender cuáles fueron los puntos más altos, los highlights que tuvo este debate en el Senado y también lo que ha ocurrido hoy en la Cámara Baja. ¿Cómo está, Fidel? Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan Manuel. Bueno, han sido jornadas extenuantes y agotadoras, la verdad, para la prensa, para los políticos, para todas las personas involucradas en el debate de este tema. Mira, antes de continuar, un público reconocimiento a mi colega Andrea Pino, que trabaja conmigo para Televisión Nacional. Ella se pegó el madrugón de esta noche, de la noche pasada en el Senado.
yo moría a la 1 de la madrugada porque me había pegado el madrugón con la reforma educacional. Pero han sido 2 años y medio de reporteo, 2 años y medio de discusiones profundas e intensas, como veíamos ayer los senadores que hablaban, respecto a un tema que tiene dividido al país. El aborto terapéutico en estas 3 causales es uno de los proyectos emblemáticos de la presidenta Michelle Bachelet. Y mira, como yo le digo a mis alumnos, Juan Manuel, siempre hay que distinguir en la vida y en el trabajo lo relevante de lo accesorio. Mañana es muy posible que vivamos un día histórico, porque si la Cámara de Diputados aprueba las reformas, las enmiendas que ha hecho el Senado sobre esta ley de aborto terapéutico, Chile dejará de ser parte del pequeñísimo grupo de 4 países del mundo que no tienen aborto terapéutico. Fidel, tuvimos declaraciones, digamos, que marcaron la pauta, probablemente las más ruidosas, las que generaron mayor comentario, las del senador Juan Antonio Coloma, cuando dice hay gente presa por plantear un aborto, bien presa están. Tuvimos otras exposiciones. También tuvimos, sin embargo, para quienes pudimos seguir ese debate más en detalle y poder revisar otras declaraciones, presentaciones que se hicieron más profundas, ¿no?, sobre cuándo comienza realmente la vida. Este debate dejó exactamente algo más allá, por cierto, aparte de la aprobación de estas 3 causales, o simplemente nos quedamos solamente en las presentaciones de cada uno de los legisladores en lo que parecía ser un diálogo de sordos. Creo que uno decía, parecería que nos están escuchando. A ver, ¿que fue un diálogo de sordos? Sí. Pero fue un diálogo profundo y contundente. Es decir, cada legislador planteó tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, en este segundo trámite, todos sus argumentos, con vehemencia todo, porque es un tema que no es menor y que cruza un poco las ideologías, porque, bueno, están en jaque aquí las posturas de varios parlamentarios. Aquí se ha votado tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado en conciencia, es decir, sin orden de partidos políticos. Pero como este es el Congreso Nacional, obviamente las diferencias y los criterios establecidos en el interior de cada alianza fueron finalmente los que primaron y los que llevaron a superar la valla mayor de la tramitación de esta iniciativa, que es la Cámara Alta. Fidel, tuvimos también un par de elementos. Te pregunto primero por la ausencia de algunos legisladores. Bueno, Jaime Orpe, ya sabemos, está desaforado. Sí. Estaba el caso de Antonio Horvar enfermo. Se habían pareado Manuel José Andón, que estaba de vacaciones, con Eugenio Tuma del PPD. Sin embargo, Eugenio Tuma vuelve y también lo hace Manuel José Andón. ¿Por qué se produce ese retorno? Inesperado, porque además no estaba calculado que estuvieran presentes al momento de la votación. El senador Osandón se había pareado con el senador Tuma. Claro. Y al llegar, obviamente, al Congreso Nacional se quiebra, se rompe ese pareo y el senador Tuma votó en contra de la indicación del senador Andrés Saldívar. Pero ¿quién vuelve primero? Es que, porque, perdona, Fidel, perdona, déjame preguntarte. Sí. Porque una versión dice que desde la nueva mayoría y desde el gobierno le pidieron a Tuma que votara. Otros dicen que fue Manuel José Andón el que volvió antes y que por eso Tuma tuvo que votar. ¿Quién, digamos, rompió el pareo? Yo hablé con el senador Asandón es que querían estar presentes en la votación. Así me lo dijo él a mí, por lo menos. Y obviamente al llegar se produce el voto de Tuma, pero el voto de Tuma no fue dirimente. Aquí el voto en el Senado, en la indicación del senador Andrés Saldívar, el voto dirimente fue el no voto de la senadora Lili Pérez. ¿Por qué? ¿Con quién vamos a conversar más adelante aquí en el programa también? Ah, bueno, pero es que te explico un poquito. Dele. El voto de ella fue dirimente. ¿Por qué? Porque hubo 2 votaciones empates a 17. Y en la tercera votación, finalmente la senadora Pérez no votó. No concurrió a sufragar en esa votación y eso significó que se echara abajo la indicación del senador Saldívar, que fue bastante sorpresiva, muy compleja y que se generó una serie de fricciones, porque el amplio respaldo que recibió el senador Saldívar no fue de las bancadas del Pacto de Nueva Mayoría, por el contrario, fue de las bancadas de oposición. Fidel, en eso estuvimos acá más de 5 horas, antes de que empezara el debate sobre los temas de fondo. Pasó a la Cámara de Diputados, hoy día escuchamos exposiciones, mañana se vota en la Cámara de Diputados. Se da por descontado que finalmente allí se va a aprobar tal cual como viene desde el Senado y por lo tanto si no le van a hacer modificaciones no pasa a comisión mixta, sino que ya queda listo para su promulgación. Sin embargo, después de eso ya hemos visto que hay parlamentarios de Chile Vamos que han anunciado una presentación ante el Tribunal Constitucional. Recordemos cuáles son los pasos que quedan entonces. A ver, mañana a las 2:30 está convocada la sala plenaria de la Cámara para someter a votación las modificaciones que aplicó el Senado. Ahora bien, lo más probable es que se aprueben. Incluso hay normas que tienen un altísimo quórum de 67 votos, que es exactamente el número de parlamentarios del Pacto de Nueva Mayoría, más los parlamentarios de izquierda. Por ejemplo, Gabriel Boric, Giorgio Jackson, Vlado Milosevic. Entonces se estima que si están todos estos votos, esto pasa por un tubo
y finalmente va a ser así. Ahora, yo hablé con las ONG que están a favor del aborto terapéutico y ellas ya se entregaron, en el sentido que las modificaciones que aplicó el Senado finalmente las van a acatar, los parlamentarios del Pacto de Nueva Mayoría también. ¿Por qué? Porque es el interés del gobierno y también de los representantes del Pacto de Nueva Mayoría que salga cuanto antes este proyecto por lo que puede pasar en el Tribunal Constitucional. ¿Tenemos tiempo para explicar un poquito eso? Sí, brevemente, a ver. A ver, lo que pasa es que el proyecto, mañana viviremos el día histórico de que el Congreso Nacional lo va a despachar, pero no queda listo como para publicarse en el Diario Oficial, porque va a ir en consulta, y en este caso al Tribunal Constitucional, porque así lo han planteado representantes del Pacto Chile Vamos. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Y aquí hay un tema muy técnico, que el Tribunal Constitucional es el que dirime las diferencias que se han registrado al interior del Parlamento. Es lo que se ha llamado ya como una tercera cámara, integrada por 10 personas. ¿Y qué es lo que va a pasar el próximo 29 de agosto? Mira, este Tribunal Constitucional, cuando vota o dirime sobre una ley que está en estudio, muchas veces ha tenido empates, porque este es un tribunal cuoteado políticamente, pero el duopolio. Entonces, si hay empate, el que dirime es el presidente del Tribunal Constitucional. Hoy es Carlos Carmona, una persona vinculada al Pacto de Nueva Mayoría, y el 29 de agosto se supone que asume el señor, y lo tengo anotado aquí, Iván Aróstica. Claro. Vamos a hablar mucho de él. Iván Aróstica se lo señala como una persona más bien vinculada a la centro-derecha. Entonces, sí, él es el voto dirimente, finalmente puede que esto se venga abajo. Vamos a ver. Se ha planteado en los círculos políticos en el transcurso de esta tarde que esta va a ser la prueba de fuego, la prueba de la blancura de Iván Aróstica si las votaciones en el Tribunal Constitucional se empatan y él tiene que dirimir. Vamos a ver. Si es que le correspondiera a él, cuestión que todavía, sin embargo, no está clara. Fidel Oyarzo, desde el Congreso, te queremos agradecer estos minutos de conversación. Sabemos que casi como los parlamentarios está igual de cansado por estas maratónicas jornadas que hemos vivido en los últimos 2 días. Gracias, Fidel. Buenas noches. Buenas noches, pero me gusta mucho estar aquí, así que no te preocupes. Muchísimas gracias. Que esté bien. Vamos a conversar ahora aquí en el estudio con personas que tienen posiciones antagónicas, pero que nos parece contribuyen también a un debate que hemos visto que se ha extendido, además, no probablemente con toda la información que uno hubiese querido sobre la mesa, por lo menos públicamente. Están con nosotros Claudia Vives, del Movimiento Mujer Reivindica. Muchas gracias, Claudia, por estar. Corporación Miles. Corporación Miles, perdón, sí. Miles. Sí. Sí, es que no sé por qué me... No te preocupes. Pero sí. usted sabe Corporación Miles. Corporación Miles. Y Rosario Vidal, del Movimiento Mujeres Reivindica. Sí. Gracias por estar aquí. Bienvenida. Sí. Buenas noches. Gracias por la invitación. Déjame preguntarte primero, Claudia, ¿hay algo del proyecto que se quedó fuera que te hubiese gustado que hubiese estado presente? Sí, hay varias cosas que yo creo que faltaron, pero es un proyecto que ha tenido un gran debate, que ha tenido un 72% de apoyo a la población chilena, que se constituye en un hito histórico de debate democrático, ¿no? Donde todas las partes han podido hablar, han podido conversar, algunos más apasionados que otros, pero yo creo que lo importante es que hemos tenido más de 3 años de debate, no solamente en el Parlamento, sino que también en universidades, en organizaciones, en la radio, en juntas de vecinos, etcétera. Yo creo que hay una cuestión que seguramente la vamos a hablar más tarde, que tiene que ver con el concepto de salud, que creo que quedó fuera, que era importante, y también nos parece que el tema de la objeción de conciencia, ¿no? que se ha sabido un poco más incluso el significado de la objeción de conciencia, que no se conocía mucho en Chile. Creo que ese es un tema que queda al debe, pero en general nosotros estamos muy contentas con lo que ha sucedido como hecho histórico de poder haber ganado tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados en general el proyecto, más allá de lo que pueda pasar después con el Tribunal Constitucional. Yo creo que es un hecho histórico lo que estamos viviendo hoy día. Podría ser un hecho histórico, pero desde otra perspectiva mirado por ti, Rosario, ¿no? O sea, durante estos 2 años y medio, aunque no han sido 3 años, realmente no ha sido un debate todo lo democrático que pudo haber sido. Partiendo porque el gobierno asumió una labor de activista que usó plataformas gubernamentales para publicitar el proyecto y no siempre entregando la información fidedigna de lo que trata este debate. Por ejemplo, hay mucha desinformación en la ciudadanía sobre las causales y se plantea y se socializa este proyecto, por ejemplo, con la causal de riesgo vital, que es una causal que todos los expertos plantearon, y hay un amplio consenso de que hoy día no hay problema legal para interrumpir el embarazo en riesgo vital y que esa acción médica no cae en el tipo penal de aborto. Y lo que se aprobó ayer fue incluso, o sea, se rechazó
la posibilidad de que guaguas que pueden nacer, que son viables significa que pueden respirar por sí mismas, se rechazó que las puedan salvar, porque una interrupción del embarazo en riesgo vital significa, de la madre, claro, significa que tú puedes provocar el parto, significa una inducción, y tú para hacer un aborto en riesgo vital, antes de interrumpir el embarazo, tienes que matar a la guagua. Y una indicación que es de sentido común, que una guagua que puede nacer y que tú puedes interrumpir el embarazo para salvar a la madre, no se aprobó por acuerdos y pactos políticos. Y lo que hemos visto a lo largo de este debate es sobre todo eso, un pacto político por sacar adelante un proyecto que es bien extremo, que permite el aborto en 2 causales hasta el final del embarazo. Ahora, que este es un punto que es bien interesante porque efectivamente se planteó primero desde la perspectiva de esta, digamos, moción que recoge el senador Andrés Saldívar, con quien también vamos a conversar más adelante, y que la presenta, digamos, antes de ayer, y que generó este debate que duró prácticamente 6 horas sobre cuando él decía no se puede despenalizar algo que no está penalizado. Y aquí todos decían no, sí está penalizado, otros no. Habían doctores que, independientemente de las posturas que tuvieran, decían sinceremos el debate. Esto incluso yo lo pude conversar con varios doctores a quienes tienen una mirada diferente entre ellos, pero decían sí, lo que hay que sí es sincerar el debate. Pero ahí hay un punto relevante, que pareciera no haberse escuchado a todas las partes, o tú puedes tener una visión distinta. A ver, pasaron más de 200 organizaciones, especialistas, activistas, profesionales de la salud, del derecho, constitucionalistas. La verdad es que yo creo que si uno mira todas las actas, ¿no?, de estos 2 años y medio, 3, inclusive con todo el previo debate que hubo, uno podría decir que Chile participó a través de sus distintos actores sociales. Entonces me parece que ahí se respetó la democracia, se respetó el Parlamento. Cada parlamentario, independiente del pacto a que pertenecían, podía invitar a quienes quisieran a debatir, a presentar sus distintas posturas. Y en ese sentido yo creo que es súper importante rescatar eso, porque es cosa de mirar las actas, ¿no? Evidentemente este es un proyecto de ley que tiene distintas posiciones, pero yo creo que en una democracia moderna como la que tenemos en Chile, y respetando legítimamente a los parlamentarios que han sido elegidos de distintos sectores, lo que se produjo fue un debate democrático. Y en la democracia se debate, se vota y ganamos. Rosario, pueden interrumpirse todo lo que quieran, ¿eh? Bueno, están en su casa. Eso es bien discutible, porque si bien muchos participamos en las audiencias, no todos los senadores participaron y escucharon las audiencias. De hecho, Guido Girardi prácticamente no estuvo en ninguna audiencia, y me parece, si no me equivoco, que él o Fulvio Rossi plantearon que no necesitaban escuchar a la sociedad civil porque ellos ya habían estado en muchos debates previamente. Y lo que se ve en las actas y lo que se dijo en comisión finalmente no fue recogido por el proyecto, porque el proyecto entró de una forma y prácticamente no tiene ninguna modificación a cómo sale hoy en día, y sacando adelante situaciones que son contrarias al sentido común. Ahora, perdón, una de las cosas que se pensaba que iba a generar menos discusión, digamos, grandes discusiones por estas 3 causales, es precisamente de la que estamos conversando ahora, digamos, que es cuando estaba en riesgo la vida de la madre, entre otras cosas porque pareciera que la comunidad médica ya tenía entendido que en caso de que estuviera en riesgo la vida de la madre, esto no debería ser considerado aborto. En cambio, la que parecía ser la más controvertida, bueno, fue la que menos pudimos seguir porque además fue la que se debatió más tarde, pero tuvo menos tiempo además en estos últimos días, que fue la de aborto después de una violación, o sea, embarazo, producto de esa violación, un embarazo. Me gustaría que nos concentráramos algunos minutos en este punto. ¿Cuál es la opinión que tienes tú frente a las argumentaciones que se han entregado en contra de permitir ese aborto? Que a diferencia de las otras 2, riesgo a la vida de la madre o inviabilidad fetal, aquí sí había una criatura que eventualmente podía haber nacido completamente sana. A ver, yo no puedo dejar de pasar, digamos, el hecho de que yo creo que es importante que la gente sepa que efectivamente participaron los senadores, se escuchó a la gente, y yo los invito a ver y revisar las actas, hay mucho que leer ahí. O sea, nosotros fuimos citadas y lo que me gustaría cancelar varias audiencias porque no llegaban. Generalmente el Parlamento a veces cancela audiencias, pero se vuelven a retomar. Yo creo que eso es parte, digamos, del debate democrático y cómo se dan las cosas en el Parlamento. Pero yo creo que lo interesante que tú planteas respecto a la causal de violación, a mí me parece que yo creo que hay un tema que se instaló en Chile, que es de comprender y de tener empatía con aquellas mujeres y niñas que han sido violadas y poder comprender lo que significa la violación, ¿no? Que pensamos y creemos
que es uno de los actos más horrorosos que puede tener la humanidad, que no solamente sabemos que se violan mujeres, también hombres, que hace parte de la guerra, ¿no? Como las primeras conquistas desde antaño. Y yo creo que hoy día lo que permite este proyecto de ley, primero que no va a obligar a nadie a abortar, que creo que eso es lo más importante, jamás podríamos apoyar una ley que obligue, sino que va a permitir tener la opción de elegir conscientemente de acuerdo a tus valores, a tus creencias, de acuerdo a tu forma de vida, a tu proyecto de vida. Y efectivamente es una de las causales que tienen mayor discusión para algunos, ¿no? Para otros nos parece decir, bueno, una mujer tiene derecho a decidir si querer llevar un embarazo forzado o no. Y también tiene derecho a decidir si quiere dar una adopción. Y yo creo que aquí estamos hablando básicamente de las libertades individuales. Sí, lo de que pasa las personas... es que uno... Digamos... Pero déjame terminar, es que yo creo que aquí lo más importante es decir, mira, la posibilidad que tenemos los seres humanos de elegir conscientemente, cuando muchas veces se ha puesto en duda la palabra de la mujer durante todo el debate de este proyecto de ley, diciendo que las mujeres no son conscientes, que no saben lo que piensan, que no saben lo que hacen. A mí me parece que primero eso es una falta de respeto, somos sujetos de derecho, tenemos capacidad para pensar y decidir, y yo creo que aquí lo que prima justamente es la posibilidad de elegir. Y cada persona va a elegir, y cada mujer va a elegir conscientemente. Y hay mujeres que van a decidir seguir con su embarazo producto de una violación, y hay otras que no. Ahora, pero hay que dar un dato, de 100 mujeres violadas, solo 15 tienen la posibilidad de quedar embarazada. Digamos, para que podamos poner en contexto, para que podamos ver efectivamente de qué estamos hablando y no que van a haber miles de mujeres que van a ir a pedir un aborto producto de una violación. Sobre este mismo punto, ¿cuál es tu argumentación? O sea, lo primero, coincido contigo con que es muy importante la empatía con lo que viven las mujeres, y coincido totalmente contigo que la violación y todo lo que involucra el contexto de un embarazo por esta causa es tremendo. Es un hecho que marca la biografía de una persona de por vida. Pero antes digamos, de entrar... más de por vida, sí, que fruto de esa violación va a tener un hijo del que la va a acompañar también de por vida. Y si además se produce un embarazo, obviamente se complejiza aún más la situación. Pero antes de entrar en esa materia, yo creo que el debate no se trata del derecho a elegir. Las libertades individuales tienen como límite la libertad y la vida del otro. Y además hay un error de diagnóstico cuando planteamos las cosas en esa perspectiva, porque la gran mayoría de los embarazos se provocan porque las mujeres somos rechazadas por nuestro entorno porque nos embarazamos. Las mujeres son presionadas por el pololo, son echadas de sus trabajos, son obligadas a abortar. Entonces, es como un poquito doloroso sobre todo nosotros somos un movimiento de mujeres, donde hay mujeres violadas, como Bernarda Gallardo, que publicó hace poco su testimonio en el Mostrador. Salió a las 6:30 de la tarde, no se puso en las redes, pero salió. Ella pidió ser escuchada en Comisión de Salud del Senado y no la recibieron. Entonces, es doloroso escuchar como que se trata de una decisión, porque la experiencia que tenemos con nosotras como organización de mujeres es que no es que decidamos abortar, es que llegamos a abortar como llegamos a vivir múltiples problemas, como la pobreza, el abandono. Entonces, si alguien pudiera elegir realmente, elegiría no estar en esa situación. Ahora, sobre la causal de violación, lo que nosotros vemos en nuestra experiencia con mujeres violentadas sexualmente, entre ellas Bernarda Gallardo y Diana Contreras, que han dado la cara y han sido caras visibles de nuestras campañas y que no sale en ninguna parte, porque, volviendo al tema del debate democrático, en prensa el espacio que se da a la oposición contraria es muy poco. Es increíble en todo caso, como siempre, la culpa la viene a la prensa, sí. Pero que es como el Frente Amplio le echa la culpa a la prensa, las organizaciones conservadoras le echan la culpa a la prensa, es como el problema de la prensa, digamos. Claro, este es un programa en horario prime y están conversando aquí, digamos. O sea, pero sería, en nuestra experiencia, mirar la posición tanto positiva. Sí, o sea, y agradecemos este espacio, pero ha durado dos años y medio llevamos, y esta es nuestra tercera entrevista en 2 años y medio. Y hemos citado puntos de prensa, pero no importa, no me voy a entrar en eso. El hecho es que han dado la cara, han sido visibles sobre este tema, mujeres que han... Y hay gente que está detrás, que tiene la experiencia, ha dado su testimonio en forma anónima, pero 2 mujeres que han concebido
producto de una violación, han sacado la cara para defender la vida de sus hijos. Pero más allá del testimonial, porque eso puede ser casuístico, dependiendo del ejemplo que tomemos, entremos por favor, entremos al debate de fondo. Mi pregunta va a una cuestión muy específica, porque tú dices que efectivamente a las mujeres se les trata de una manera, y déjame tomar un ejemplo. Una de las cosas que se ha dicho también es que, de hecho, se masificó a partir además de una figura, digamos, de conocimiento masivo como Alberto Plaza, que podríamos encontrarnos con mujeres que inventaran que fueron violadas precisamente para justificar el porqué del aborto. Bueno, si bien eso puede ser una frase muy polémica, pero la realidad es que, coincido, no podemos ser las mujeres idealizadas ni infantilizadas. Las mujeres podemos mentir, las mujeres podemos cometer crímenes. Por algo existen cárceles para mujeres. No es una posibilidad, por decirlo así, descabellada que eso pase. Y además hay algo súper importante. La experiencia comparada es que el aborto por causales, y si está el caso de España, por ejemplo, sí se le da mal uso. Y, por ejemplo, en la causal de salud, que es la que querían incorporar, los movimientos a favor de la legalización del aborto en España, cuando se quería pasar de un aborto a causales a aborto libre, estaban en desacuerdo, porque iban a tener más límites legales para abortar. Claudia. Mira, primero yo discrepo, creo que la prensa nos ha dado una gran posibilidad de debate, no solamente en televisión, sino que en todos los tipos de medios de comunicación y las redes sociales. Y creo que eso ha permitido ser muy democrático en este debate. Lo segundo, creo que poner en duda la palabra de la mujer ha sido constante durante todo el proyecto de ley, ¿no? Y me parece que basta. O sea, yo creo que las mujeres no mienten en esta circunstancia. Yo creo que pero déjame terminar, yo te escuché tranquilamente, quiero dar mi posición. Las mujeres, cuando viven esta situación, efectivamente necesitan ayuda, efectivamente necesitan acompañamiento, y eso hace parte también del proyecto de ley. Y creo que lo interesante, y como pasa en otros países, es que algunos llaman consejería, otros le llaman orientación, otros le llaman acompañamiento, como que en Chile, tendrán que pasar por un grupo de especialistas donde van a contar lo que les pasa y lo que quieren hacer. Y me parece que eso permite justamente mirar caso a caso, ver qué desea la mujer, y no decir primero que todas las mujeres desean abortar. Yo creo que hay un tema aquí muy complejo en la existencia humana. Fíjate que cuando uno ve lo que significa la libertad de poder decidir en contextos que no son de clandestinidad, en contextos que son democráticos, se acaban todos los miedos, se acaban todas estas ideas de que va a haber depresión o que va a haber suicidio. No hay estudios que planteen eso. Por lo tanto, aquí me parece que a mí lo más fundamental es que yo creo que las mujeres van a poder elegir. Fíjate que cuando años atrás estaba, que nos va a pasar un poco lo mismo con el Tribunal Constitucional, lo que nos pasó con la anticoncepción de emergencia, que también era una ley que lo que permitía era justamente elegir, ¿no? Poder utilizar la anticoncepción de emergencia hasta las 72 horas. Y hoy día la gente lo elige tranquilamente, aunque hay todavía algunos municipios que no lo entregan, pero en general se usa, y se usa de manera bastante racional, digamos. Te dejo plantear esta pregunta, pero lo vamos a conversar más adelante, me tengo que ir a la pausa, pero este es el inicio a una discusión mayor sobre aborto sin causales, es decir, aborto libre. Dejo planteada esa pregunta a ambas. Vamos a la pausa, es breve. Vamos a seguir conversando con nuestras dos invitadas. Este programa está especialmente dedicado a lo que se ha discutido en el Parlamento esta semana. Volvemos al tiro. Esperemos. Estamos de vuelta en El Informante, conversando con Rosario Vidal, del Movimiento Mujeres Reivindica, y con Claudia Vives, de Corporación Miles de Planteallo. Claudia, es para sincerar el debate también, porque hay quienes dicen, no, este es el paso previo al aborto libre. ¿Es el paso previo al aborto libre? Mira, esta idea de sincerar el debate me parece que se convierte en una frase cliché, no una crítica hacia ti, sino que yo creo que más bien tiene que... ¿Te parece mi frase cliché o no? Es una pregunta directa y esperaría que partas respondiéndomela. Sí, y te la voy a responder, porque yo creo que hoy día Chile vive transformaciones culturales tan importantes como ha sido, por ejemplo, la ley de Zamudio que tenemos hoy día, la ley de antidiscriminación, como ha sido la discusión sobre la ley de identidad de género, como ha sido y va a ser la ley de matrimonio igualitario. Y yo creo que Chile ha cambiado, Chile se ha transformado culturalmente, es decir, somos más diversos, tenemos capacidad de mirar lo que está pasando en el mundo. El año 95 se discutía si el Estado tenía que introducirse o no en el campo de la violencia intrafamiliar. Y hoy día decimos que es bueno que el Estado tenga políticas públicas para defender a las mujeres y para que se eviten los femicidios. Cuando el país
y la ciudadanía necesite debatir sobre el aborto libre, se va a debatir. Hoy día estamos terminando un proceso sobre el aborto 3 causales, mañana se va a dirimir en la Cámara de Diputados y veremos lo que pasa. Y eso no significa correrse el tema. Yo creo que uno tiene que ir adaptándose y viendo qué está diciendo la sociedad, qué es lo que quiere. Nosotros partimos con este proyecto de ley apoyando porque hicimos una encuesta con más de 1.500 casos, encuesta CEP, digo, a ponerlo en ese marco metodológico, donde se planteaba que el 67% de la población está de acuerdo con las 3 causales. Le hicimos la flaxo en ese tiempo. Sí. O sea, le hicimos eco a la ciudadanía. Que si la mayoría dijera que hay que volver a la pena de muerte, ¿tú también estarías de acuerdo? No, no estoy diciendo eso. No estoy diciendo, pero sí, si la gente quiere debatir, ¿por qué tenemos que evitar que se debata? Otra cosa es cómo se vaya a dirimir, lo que vaya a salir de un parlamento. Lo que yo creo es que no podemos permitir en una sociedad democrática no debatir. Perfecto. Misma pregunta, Rosario, porque efectivamente lo hemos encontrado en otras épocas en Chile que cuando se pretendía discutir de algo, incluyendo esto, ni siquiera se aprobaba la idea de legislar, que en el fondo era rechazar la idea siquiera de debatir o discutir un proyecto. ¿Qué opinión tienes frente a este punto? Y además a la otra pregunta de si este es digamos, el paso previo a un aborto libre, mi frase cliché. No, no es frase cliché, no lo tomes así. Hoy día así. salió una candidata presidencial, Beatriz Sánchez, de la cual Claudia es asesora, tengo entendido, que dijo que esta era la primera batalla o el primer paso para el aborto libre. Y me parece que parte de sincerar el debate está en plantear que Claudia y Miles Chile son una filial de International Planned Parenthood, que su agenda es el aborto como derecho. Y esta empresa está en un tremendo escándalo en Estados Unidos por el tema del tráfico de partes fetales. Hay un tema de conflicto de interés y ojalá todo se pudiera debatir, pero es que se pueda debatir con los conflictos de interés sobre la mesa. Por ejemplo, volviendo un poquito con lo anterior. Perdona, es que acabas de poner sobre la mesa un tema que es muy delicado. Me gustaría respuesta al menos de Claudia. Yo creo que lo que tú has dicho es totalmente falso. Quiero que lo demuestres y que diga dónde vendemos fetos, porque nosotros no tenemos nuestra organización. Escúchame, nosotros no tenemos nuestra organización, ni vendemos fetos, ni desecho de fetos, ni nada de eso. Entonces, ojo, porque también lo seguimos en redes y vemos cada vez que nos atacan y nosotros nos atacamos. Yo quisiera decir, es muy delicado lo que está diciendo ella, espero que lo pueda... Hay una empresa, es una empresa, una prestadora de servicio. Planned Parenthood es una marca en Estados Unidos que se dedica a 2 cosas: al lobby y a la prestación de servicios de aborto. La parte de la red de clínicas que está afiliada a Planned Parenthood de Estados Unidos hoy se encuentra en un gran escándalo donde está el Congreso de Estados Unidos, ha emitido un informe, una investigación, donde denuncia que hay un tema de tráfico de partes fetales. Las partes fetales, para que la gente no diga, oh, ¿quién va a comprar órganos de feto? Se usan para investigación y testeo en cosméticos y alimentarios. Y dentro de la información que expuso el Congreso de Estados Unidos está... Es muy grave lo que estás diciendo. Bueno, me hago cargo. Yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo el Congreso de Estados Unidos. Espero que te hagas cargo. Me hago totalmente cargo y si hay algún problema hay que preguntarle al Congreso de Estados Unidos y allá se dirigirán... Bueno, y esta empresa está asociada a una red internacional que se llama International Planned Parenthood, donde Planned Parenthood de Estados Unidos es, por así decirlo, la misma marca, ¿ya? Y Miles Chile pertenece a International Planned Parenthood, que comparte en este conglomerado con Planned Parenthood. Ya. Eso es. ¿Quién está detrás de Mujeres Reivindica? ¿Quiénes están detrás? Nosotros somos... Digo, para sincerar también la agenda, como dices tú. Yo soy Rosario Vidal, yo fui madre adolescente, viví una experiencia propia en lo que es un embarazo vulnerable y junto a otras mujeres que también pasamos por lo mismo, vemos que no estamos representadas en ninguna parte. Vemos, por ejemplo, que la maternidad es causal de exclusión de las mujeres. Y esa agenda, por así decirlo, o esa bandera, ha estado tremendamente silenciada. Por ejemplo, la gran mayoría de los jóvenes que no estudian, o sea, de las mujeres jóvenes que no estudian ni trabajan, son madres. Ya, pero mi pregunta era otra. Mi pregunta era otra. Dije, les pido por favor que cuando les pregunte algo partan respondiendo la pregunta y después la contextualizan. ¿Quién está? Ya. Nadie más. ¿Quién lo financia? Nosotros tenemos aporte de nuestros parientes, de nuestros amigos, y no tenemos... No hay otras corporaciones, no está la Iglesia Católica, no hay otros organismos. Ni siquiera configurados como fundación. Ya. Somos una agrupación de hecho que sencillamente queremos defender a nuestros hijos y queremos que otras mujeres no pasen por lo que hemos pasado nosotras. Okay.
Ese es nuestro motor. Hecha este punto, digamos, que no lo teníamos esperado en la pauta, pero me parece interesante también que se genere en ese sentido, la democracia debate. Tiene que poner eso sobre la mesa, de a quiénes se está representando realmente. Tomo tu misma palabra y vuelvo a recuperar entonces la pregunta. En la necesidad de que la democracia sea efectivamente transparente y tenga la necesidad de tener estos debates, ¿no creo que fue un error en algún momento haber negado tantas veces y siquiera la idea de legislar, es decir, de discutir sobre este proyecto? Yo tengo 37 años, llevo siendo mamá a 18 años. Mi conexión con el tema viene desde esa experiencia. O sea, yo no estaría acá si es que no estuviera defendiendo la vida de mis hijos. Y muchas mujeres que están en nuestra organización también. No nos podemos hacer cargo de lo que hacen otras personas. Ahora, discutir la idea de legislar igual es un planteamiento un poquito falaz, porque si la discusión sobre la idea de legislar, por ejemplo, no sé, los crímenes de odio, legitimarlo como una legítima expresión de las personas o la discriminación, muchas cosas en la discusión de la idea de legislar quedarían ahí, porque son contrarios al sentido común. Y en este sentido es súper importante ver algo. El 2010 hubo un acuerdo de los parlamentarios de emitir, que fue amplio, de 60 parlamentarios, donde se firma un acuerdo en Chile de defender la vida que está por nacer. Y es más, se dice que las víctimas del aborto no tienen posibilidad de ir a concurrir a tribunales de derechos humanos y que no se pueden defender. ¿Cómo se responde? Perdona, déjame, porque se me va el tiempo y tengo todavía que comenzar con los parlamentarios. Pero, Claudia, aquí hay un punto que es bien interesante, porque se suele recurrir generalmente a esta frase de la Constitución garantiza la vida del que está por nacer. Hoy día el abogado Contese publicaba una carta en el Mercurio y decía el no nacido es diferente del que está por nacer. Ha sido una diferenciación, digamos, desde el punto de vista jurídico, sí. Pero aún así, ¿cómo se responde para la gente que, independientemente de la posición que tenga, dice, bueno, aquí esto me hace ruido, la Constitución dice una cosa, una ley dice la otra? ¿Por qué no se hizo una modificación constitucional entonces? Bueno, yo creo que ahí la modificación a la Constitución es un tema permanente en Chile respecto a dónde nace la Constitución y por qué está todo, digamos, los temas que han aparecido del proceso constituyente, de Asamblea Constituyente. Ese es un tema que yo creo que Chile no ha sabido todavía tomarlo con seriedad, ¿no? Creo que han habido propuestas, pero que no llegan a su fin. Por lo tanto, es una Constitución que es ilegítima en el sentido de cómo fue elaborada, en qué circunstancias históricas. Pero en la Constitución que nos rige... la Constitución que nos rige, okay. Y en la Constitución que nos rige, entonces, claro, algunos plantean que hay una coalición de derechos, pero acá nosotros planteamos que, y justamente por lo que dice el mismo jurista, y lo que ha dicho también el Pacto San José de Costa Rica, ¿no?, a propósito de la reproducción asistida, y que fue defendida por el doctor Seger en Costa Rica. ¿Cuál es la explicación? Que se es persona cuando se nace. Y entonces... al decir eso, lo que estamos, por lo tanto, diciendo es que aquí lo que va a primar es entonces la vida, el proyecto de vida, la existencia humana, que en este caso es la mujer y que está bajo estas tres circunstancias. Pero ahí alguien me puede decir, bueno, pero también alguien está por nacer, ok, pero entonces tú no puedes imponer tu idea y por eso es un proyecto de ley y va a ser una ley que va a poder dar la posibilidad de elegir y no te va a obligar a hacer algo que no quieras, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando va a tener que... Claro, porque yo no te puedo obligar, pero tú tampoco me puedes obligar a seguir con un embarazo, por ejemplo, anencefálico, o a seguir con un embarazo producto de la violación. Yo no te voy a obligar a ti, o no tengo por qué obligarte. Tú tampoco a mí. No, y para eso está... Por eso te digo que es súper importante. Porque además estamos hablando aquí o sea, hay una diferencia considerable respecto de obligar y de establecer el marco. Sí, pero sí. Vuelvo al punto original, cuando se plantea que la Constitución garantiza el derecho del que está por nacer, no genera al menos un ruido y que efectivamente podría darle un argumento al Tribunal Constitucional para que efectivamente... eche atrás el proyecto? Yo creo que, mira, respecto al Tribunal Constitucional, que efectivamente todos creemos que va a llegar allá y que es lo que ha dicho la derecha y ha sido su amenaza constante, digamos, es que hay un problema con... Hay un problema democrática, como tú has defendido, digamos, la lógica democrática. Pero hay una cosa acá con el Tribunal Constitucional. Son personas muy respetables, son académicos y de verdad que yo creo que son constitucionalistas que tienen una larga trayectoria. El problema es cuando el Tribunal Constitucional se convierte en una especie de cuarto poder o cuando tiene que dirimir siempre sobre algo que ya fue debatido en la democracia. Lo pongo, digamos, para debatirlo, ¿no? Yo creo que nos pasa
frecuentemente. ¿Qué hacemos cuando hay algo que no hay un acuerdo en términos constitucionales? Y eso está pasando siempre. Aquí el tribunal va a tener que dirimir. Hay una discusión de los juristas, hay una discusión constitucional que se ha dado, incluso en las cartas que hay en el Mercurio, hay posiciones distintas. Y yo creo que acá va a primar lo que también dice en términos internacionales los derechos humanos, lo que plantea la jurisprudencia y lo que ha pasado en otros países, que lo que prima es entonces el derecho a la persona que está viva. A ambas la misma pregunta. ¿Tienen ustedes páginas web, sitios web? Sí. ¿Cuál es el sitio web de ustedes? www.mmreivindica.cl. mmreivindica.cl. ¿El de ustedes? Mileschile.cl. Digo, porque si quieren seguir conociendo cuáles son las posiciones que tienen frente a este tema, es una buena recomendación también para la gente y puedan conocer también cuáles son las posibilidades, digamos, de cada argumentación puestas también en su página web. Muchas gracias a ambas por haber estado aquí. ¿Quiero decir algo? Brevemente, porque se me fue el tiempo. Primero, los derechos humanos establecen la protección de todo individuo de la especie humana. Y además, dice toda la familia humana. La ley protege al que está por nacer, no desde la dictadura, lo protege desde Andrés Bello. Y Chile, es más, también lo protege por los tratados internacionales que establecen que la vida... O sea, que protege la vida antes del parto. O sea, pensar que la vida... Fíjate que en dictadura teníamos derecho al aborto terapéutico. También es un mito. Artículo 119 sí, Código pero Sanitario. no estaba modificado. Bueno, en fin. Y por último, yo creo que todos podemos conseguir... Hasta Pinochet nos dio la posibilidad de elegir. Eso me parece un mito. Y te lo puedo explicar. Código Sanitario, artículo 119. Yo creo que todos podemos conseguir, independiente de la postura que tengamos, en que el ideal, y esto sí es una obligación de Chile internacional, es que no exista la necesidad de recurrir al aborto, que las mujeres podamos concebir, gestar, parir y criar en un entorno de amor, contenidas y apoyadas y corresponsables. Tenemos derecho a decidir. Pero ojalá eso no ocurra, estamos de acuerdo. Pero ocurre. Pero ojalá que no ocurra. A ambas les agradezco que hayan participado de esta parte de la conversación. Muchísimas gracias a las dos por haber estado aquí. Muchas gracias. Un aplauso para ellas también. Nos vamos a la pausa. A la vuelta tenemos tres protagonistas que también marcaron la pauta en la discusión del Senado. Lili Pérez, Andrés Saldívar y Juan Antonio Coloma. ¿Qué fue lo que dijeron y qué fue lo que establecieron en esa discusión? Bueno, con ellos vamos a conversar en los próximos minutos. Vamos a la pausa. Ya estamos de regreso en el Informante. De regreso en El Informante, esta parte la vamos a dedicar para conversar con quienes han sido protagonistas del debate sobre el aborto también, en este caso los propios parlamentarios. Y vamos a comenzar esta noche conversando con la senadora de Amplitud, Lili Pérez, que también tuvo un rol bien importante en esta discusión en los últimos 2 días. Gracias, senadora, por estar con nosotros esta noche en El Informante. ¿Cómo le va? Bienvenida, buenas noches. Hola, Juan Manuel, buenas noches. Un gusto saludarlo. Senadora, usted fue protagonista, entre otras cosas, porque a partir de la indicación que había presentado antes de ayer el senador Andrés Saldívar, donde eventualmente se podía, digamos, caer una de las 3 causales, que era esto de que si estaba en riesgo la vida de la madre, él decía, ¿cómo vamos a despenalizar algo que no está penalizado, según la interpretación que él estaba haciendo del Código Sanitario? Se generaron ahí 2 votaciones donde hubo empate. No me voy a poner técnico, sin embargo, usted tuvo un tipo de votación, pero la tercera votación cambió la manera de votar. ¿Qué la llevó a cambiar esa forma de votar? Yo esperaba que se allanara un acuerdo entre el presidente del Senado y el gobierno, que son del mismo lote, el gobierno del presidente del Senado, el senador Saldívar, para consensuar una nueva redacción de la indicación del senador, cosa que no afectara al resto del articulado del proyecto. En ese entendido yo di mi apoyo inicial a esta indicación. Como eso no lo lograron, ni el senador con el gobierno, obviamente el proyecto se podía haber afectado. Yo lo conversé con un abogado constitucionalista, que es de mi total confianza, el abogado Gastón Gómez, que ha sido abogado, además colaborador del gobierno del presidente Piñera en todas estas materias vinculadas a derechos de las personas y a derechos humanos, y por lo tanto él me señaló que efectivamente, si no quedaba realmente bien acotado esta indicación del senador Saldívar, corríamos el riesgo en el Tribunal Constitucional con el respecto al articulado. Perfecto. Y ya que no consensuaron esta nueva redacción, yo decidí no votar esa indicación a favor. ¿Qué le pareció a usted que apareciera esta indicación a última hora? Digo, porque esta es una indicación en estricto rigor que es antigua, desde el 2011, y que aparece en el último tramo de la discusión sobre esta ley. De hecho, ha recibido críticas de su propio sector, Andrés Saldívar, por sacar esta carta bajo la manga, por decirlo de alguna manera.
Es cierto que algunas personas le atribuyen eventualmente mala fe a lo que hizo el senador Saldívar, pero yo honestamente creo que él en algún minuto pretendió dar a conocer una visión de lo que él piensa con respecto a la primera causal. Y por eso yo sentí que el esfuerzo que él intentó hacer era legítimo, pero finalmente eso no prosperó. Usted también pronunció un discurso donde argumentó el por qué estaba votando de la manera en que lo estaba haciendo esta madrugada, que también generó bastante atención mediática en las últimas horas. En lo medular, ¿cuál fue finalmente la posición que usted defendió, en la que incluso exigió poder expresarse de la manera en que lo estaba haciendo? Hubo un minuto en el debate que yo sentí que se estaba yendo el punto de las personas más afectadas, que son nuestras mujeres. Y de alguna forma el debate se estaba instalando con respecto a otros aspectos que no decían relación con lo medular, que era la conciencia y la estabilidad y la salud de nuestras propias mujeres. A mí, claro, de por mí misma, a mí no me gusta el aborto, no votaría jamás un proyecto de aborto libre porque no es una forma de tomar decisiones con respecto a planificación familiar. Pero estas tres causales que son acotadas, la primera, resguardando la vida de la madre, que transparenta una situación que hoy día existe, pero la transparenta y la deja en la ley y la despenaliza. Lo segundo, la inviabilidad fetal de carácter letal, incompatible con la vida. Y la tercera, causal de violación hasta 12 semanas y hasta 14 niñas menores de 14 años con denuncia de por medio y con objeción de conciencia del médico y el cuerpo médico. Eso, a grosso modo, yo realmente considero, y el partido que yo represento como presidenta, que es Amplitud, un partido de oposición al actual gobierno, de ideas más liberales, nosotros consideramos de que debe ser la mujer la que tome la decisión y no el Estado, para bien o para mal, para sí o para no. Es decir, una mujer que tiene un embarazo con riesgo de inviabilidad fetal, letal, y que probablemente su guagüita va a morir a las pocas horas, y ella quiere llevar, Juan Manuel, a término su embarazo, todo mi apoyo, mi comprensión y el acompañamiento del Estado, que yo también lo voté a favor, y también incluir a privados. Pero si una mujer no se siente dispuesta o emocionalmente está afectada en esa causal y en las otras, toda mi comprensión y toda mi empatía para ella. Yo no podría criminalizar esa situación, sino que por el contrario, yo estoy convencida que nosotros tenemos que darle a las personas, en este caso a nuestras mujeres, la posibilidad de que ellas tomen la decisión, y a la única persona o a lo único que le tienen que responder las mujeres finalmente a su conciencia. Ese es mi punto. Déjeme, a propósito ya que me menciona Amplitud, hacerle un par de preguntas políticas más allá de lo que se discutió aquí. Primero, sobre su propio movimiento. Hemos visto en las últimas semanas las críticas de Joaquín Godoy, que decía se retiraba de Amplitud. La respuesta que le dieron de Amplitud, dicen, bueno, no lo habíamos visto hace mucho tiempo dentro del movimiento. En fin, más allá de eso, él plantea que se acabaron las discusiones de ideas y que incluso se había vuelto un movimiento demasiado personalista. ¿Hay alguna autocrítica que usted haga al respecto? Nosotros ya somos partido político, reconocidos por el CERVEL, pese a lo que costó, ya no somos movimiento. Yo la única autocrítica que me puedo hacer que en algún minuto como partido nuevo dejamos ingresar a personas que a lo mejor tenían otras ambiciones. Y este es un partido nuevo que no queremos caer en los vicios de los partidos que nosotros hemos criticado. ¿A qué se refiere que son con muchos eso? los partidos, a personas que hoy día ya no están en el partido y que piensan que los partidos son para llegar a ocupar un cargo, pero en los partidos hay que trabajar, hay que convocar. Nosotros hemos recorrido el país, somos el único partido nuevo que sacamos alcaldes electos en 2 regiones. Ningún otro partido de los nuevos lo logró. Sacamos 19 concejales, solo compitiendo en 77 comunas, y por lo tanto nuestra votación en promedio superó el 6% de la votación proporcionalmente por la cantidad de comunas en las que competimos. Hemos hecho una buena pega y la verdad es que yo estoy bien orgullosa de tener 12.500 militantes hoy día, sobre todo porque la mayoría son personas muy jóvenes y tenemos muchas mujeres, Juan Manuel, y mucha gente que no venía de la militancia en ningún partido político previo. Perfecto. Y la última pregunta, senadora. Usted se sometió en los últimos días a un examen de drogas y planteó que sería importante que los candidatos al Parlamento hicieran lo propio. Le voy a hacer la pregunta directa. ¿Tiene alguna sospecha de que hayan candidatos que consuman drogas?
Después de 7 años de haber presentado este proyecto de ley en conjunto con el senador Chaguán, que también me acompañó este lunes a hacerme el test de drogas, y él también se lo hizo, de drogas y alcohol, y que también participaron candidatas y candidatos de Amplitud, porque para nosotros el partido es un tema interno muy importante, el combate a las drogas, que está realmente ha hecho subir la delincuencia de una manera brutal. Nosotros tenemos que dar señales desde el mundo político. Este proyecto de ley, presentado hace 7 años y que yo pedí el desarchivo hace 1 año acá en el Senado y que no se le ha dado tramitación, lo que busca es que los 3 poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, tengamos test de drogas periódicos con 3 afanes. El primero es no tener un privilegio con respecto al resto de las personas en nuestro país, personas que toman decisiones y que sí están sometidas periódicamente al test de droga, ya sean empresas privadas o públicas, o la propia Fiscalía, el Ministerio Público y las policías, las Fuerzas Armadas que lo tienen instituido. En segundo lugar, porque creemos que es muy importante que las personas que tenemos altas responsabilidades de Estado no tengamos presión de ningún tipo del narcotráfico. El narcotráfico está instalado en Chile. Acá en nuestra región hemos tenido 7 baleos a plena luz del día, 3 personas fallecidas y todas vinculadas al narco. Y lo tercero es que un parlamentario o una parlamentaria o un aspirante al Congreso Nacional que sea adicto a las drogas o al alcohol es una persona que no es libre de juicio, porque depende de un proveedor, depende y se vincula con el submundo que está instalado en el mundo de la droga y el narcotráfico. Ahora, y porque es una persona que no tiene libertad de juicio. Un test de droga no demuestra necesariamente adicción, demuestra consumo, que es diferente. Un test de droga lo que hace es la presencia de la droga y el alcohol en el cuerpo. Y por ¿Esto incluye marihuana para usted? Actualmente le incluye porque no ha habido una modificación legal. Pero simultáneamente le tengo que decir que en el caso de la cannabis, yo soy partidaria de la despenalización para efectos medicinales. Ahora, yo le decía inicialmente la pregunta que entiendo el contexto que me da, pero no me la responde. ¿Tiene usted sospechas de que hay candidatos al Parlamento hoy? Ahora se la puedo contestar. Dígame. Porque primero tengo que darle un contexto. Perfecto. Antes de llegar a responderle. Después de 15 iniciativas legales en este sentido, después de 7 años de tramitación, donde no se ve mayor interés, y donde algunos incluso se molestan porque le han presentado la molestia al senador Chaguán, como él me ha comentado, y a mí misma en estos temas, más saber que hace pocos días acá en nuestra región detuvieron a un periodista que fue asesor de una diputada que hoy día está vinculada al caso Corpesca y que yo lo he visto aquí, que se paseó durante años como Pedro por su casa en el Congreso Nacional, y no solamente trabajó con esa diputada, sino con otros parlamentarios. Yo creo que la pregunta tiene una respuesta bastante obvia. En 158 personas que somos parlamentarios, somos un reflejo de la sociedad actual. Y nuestra sociedad actual muestra consumos de drogas y alcohol alarmantes. Senadora Lili Pérez, le quiero agradecer estos minutos de conversación con nosotros aquí en el Informante. Muchas gracias, que esté muy bien. Buenas noches. Gracias a usted, buenas noches. Aprovechemos de conversar también ahora con otro de los protagonistas a quien mencionábamos al comienzo de esa conversación con Lili Pérez, el presidente del Senado, Andrés Saldívar, que también está con nosotros en el Congreso Nacional. Gracias, senador, por acompañarnos. Bienvenido al Informante. Buenas noches. Gracias, Juan Manuel. Senador, de una cosa nos quedó bastante claro en este debate que tuvimos en los últimos días, que fue probablemente lo más llamativo. Antes de ayer, estas prácticamente 5 horas y media debatiendo una propuesta que usted que entregó a propósito de una indicación que recogió sobre una de las 3 causales, esta que está referida a cuando está en riesgo la vida de la madre. ¿Podríamos sintetizarme la génesis? Porque usted decía en la práctica, ¿cómo vamos a despenalizar algo que no está penalizado? Si es posible, lo explique a los televidentes que no necesariamente siguieron al detalle, digamos, todo el debate que se dio esta semana. Bueno, efectivamente, la propuesta del gobierno, ¿no es cierto?, eran las 3 causales por las cuales se despenalizaba la interrupción del voluntario del embarazo. Y una de ellas, ¿no es cierto?, era la que ponían cuando estaba en riesgo la vida de la madre, y de la intervención médica se traducía, ¿no es cierto?, la interrupción del embarazo. Eso es un tema que está resuelto desde el año 1930 en el Código Sanitario, que luego fue ratificado en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, en el cual yo también participé en los años 60. Y si bien en el año 89, en el gobierno de Pinochet, al término de su gobierno, el miembro de la Junta de Gobierno, el almirante Merino,
hizo modificar esa norma y dijo que no se permitiría ninguna acción que pudiera provocar aborto. Y eso traía como consecuencia una interpretación. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Lo que yo planteé es que había que separar esa causal de las otras dos. Porque la primera causal, cuando está en riesgo la vida de la madre, no hay aborto desde el punto de vista penal. Sí médico, pero no penal. Mientras que las otras dos causales, que es la inviabilidad del feto o el caso del embarazo por violación, claro, sí hay aborto desde el punto de vista penal y que había que despenalizarlo. Y eso fue lo que llevó a la discusión. Y hubo una mala interpretación porque algunos dijeron que con esto se pretendía echar abajo todo el proyecto y no era así. Claro, algunos decían se caen 15 páginas el proyecto, decían algunos, y por lo tanto habría que empezar la discusión prácticamente de nuevo y por lo tanto esto habría quedado postergado y no habría logrado avanzar como finalmente ocurrió. No era así, todo lo contrario, porque después de todo el debate, ¿no es cierto?, el propio gobierno propuso conjuntamente conmigo, pero no fue aceptado, el que pudiéramos haber subsumido esa disposición en la disposición que venía respecto a las otras dos causales. Pero bueno, yo creo que permitió también clarificar el tema. En el caso del riesgo de la vida de la madre, la intervención médica provoca la interrupción del embarazo. No es aborto. Por lo tanto, no puede ser sancionado ni despenalizado. Sí, ahora, déjeme decirle que yo conversé con varios doctores durante estas últimas 24 horas, precisamente a partir de este debate que se generó respecto a esta indicación que presentó usted. Y en la síntesis, varios me decían, mire, de distintas corrientes, de distintos lugares de trabajo, de distintas corrientes de pensamiento, hay que sincerar el debate. Ellos me decían, y tomé apuntes aquí, que es muy difícil detectar algunas situaciones de peligro para la madre, así como hay anomalías, digamos, que confunden, que ponen efectivamente en riesgo su salud, pero que eventualmente sí podrían hacer perseguible finalmente el rol del médico y por lo tanto en algunos casos hay doctores que finalmente se abstienen y por lo mismo dejan en evidencia ese riesgo de la salud de la madre. Sí, efectivamente eso se produce, Juan Manuel, por la modificación que se hizo el año 89. Claro. Que permitió ese tipo de interpretación, pero precisamente la indicación que yo hacía era para precisar con toda claridad que en ese caso no hay aborto y por lo tanto no hay sanción penal de ninguna especie. Por último, senador, se lo vamos a preguntar más adelante en los próximos minutos al senador Juan Antonio Coloma. El proyecto avanza, se da por descontado que se va a aprobar mañana en la Cámara de Diputados. Sin embargo, ya ha anunciado Chile Vamos que va a presentar incluso 2 recursos ante el Tribunal Constitucional. Hay cambio en el Tribunal Constitucional, asume la presidencia de Iván Aróstica y hay quienes plantean que dado que fue una figura nombrada durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera, podría ser proclive a rechazar, digamos, a aceptar los requerimientos de Chile Vamos y por lo tanto rechazar esta ley. ¿Es esta la razón por la cual había que discutirlo ahora para evitar que se, digamos, debata en ese nuevo Tribunal Constitucional? No, yo no creo que eso pueda haber tenido la razón para el despacho. Yo creo que era la urgencia que se había propuesto por el Ejecutivo de discusión inmediata. No, mi pregunta es si la discusión inmediata está dada precisamente por eso. Hay que confiar en las instituciones. El Tribunal Constitucional tendrá que resolver en derecho. No creo que pueda resolverse por el hecho que esté una persona u otra en una forma distinta. De acuerdo con la convicción jurídica que tengan los miembros del tribunal, yo no me atrevería a hacer un prejuzgamiento de lo que el tribunal pueda resolver sobre el reclamo que se haga por los partidos de oposición. Yo espero que ello se resuelva como corresponde y de acuerdo con la norma constitucional vigente. Una última cosa, hubo quienes lo acusaron en el día de ayer de haber querido boicotear el proyecto. ¿Qué le responde a esas personas? Que no tiene ningún sentido ni razón, porque cuando se planteó, ¿no es cierto?, el despacho del proyecto, yo mismo hice un cronograma que nos obligaba a despachar el proyecto, ¿no es cierto?, que lo despachamos en la madrugada, es decir, a las 8:30 de la mañana, claro, de una larga discusión. Por lo tanto, si hubiera querido entorpecer el proyecto, bastaría con haber aplicado alguna norma reglamentaria y haberlo retrasado. Y no eso en ningún momento fue la intención, al contrario. El Senado demostró su voluntad de despachar el proyecto en un plazo muy urgente, como lo planteó el gobierno, y con una sesión realmente agotadora, Juan Manuel. Nosotros no hemos dormido. Yo no he dormido, he pasado toda la noche en la discusión y el despacho del proyecto. Si hubiera sido la voluntad de entorpecerlo, no hubiera participado en la forma como lo he hecho como presidente del Senado. Okay. Precisamente le queremos agradecer, senador Saldívar, el que haya conversado esta noche con nosotros. Vaya a descansar. Buenas noches. Gracias, Juan Manuel. Vamos a dormir esta noche.
Para completar esta conversación, queremos hacerlo ahora con el senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, figura clave también en el debate que hemos tenido en estos últimos 3 días. Gracias, senador, por estar esta noche con nosotros en El Informante. También entendemos los cansados que están todos los parlamentarios, pero al mismo tiempo también la gentileza de querer conversar con nosotros en un tema tan trascendental. Buenas noches. Así es, Juan Manuel. Bueno, mucho gusto de escucharte y de verte a través de la cámara y de la magia a la distancia. Senador, bueno, hay varias cosas que son importantes. Creo que la más relevante es lo que va a ocurrir ahora y después de que ya se da por descontado y que probablemente el proyecto se aprueba tal cual en la Cámara de Diputados. El siguiente paso relevante para ustedes es el Tribunal Constitucional y entiendo que han desarrollado 2 estrategias, no solamente una, a nivel parlamentario, pero a nivel de Chile Vamos también. Si es posible, que me las detalle y cuáles son los objetivos que pretenden, a través de qué mecanismo. A ver, ayer se aprobó un proyecto de ley, a mi juicio, profundamente dañino para Chile, dañino en cuanto a retroceder el derecho a la vida, en cuanto a permitir desde un punto de vista económico se tengan recursos hasta producir 2.550 abortos el próximo año. Es la cifra bien específica que hay, parte del informe financiero que me tocó ver. Y a nuestro juicio esto vulnera claramente un artículo esencial, que es el derecho a la vida del que está por nacer, y la norma general del derecho a la vida. O sea, no solamente el que está por nacer, sino que el derecho a la vida. Y nosotros, así, generando obviamente las instancias constitucionales, vamos a recurrir al tribunal para que ellos establezcan el imperio de la Constitución. Cuando hay una norma que modifica una Constitución sin cambiar la Constitución, lo que corresponde es reclamar para que no pueda entrar en vigencia si es que no se hace el cambio conceptual. ¿Por qué? Una pregunta, Juan Manuel, me voy a adelantar. A ver. ¿Por qué quienes son partidarios de este proyecto de ley del aborto no lo hicieron cambiando la Constitución? Porque esa es la pregunta que hay que hacerse. Lo que siempre se planteó que cualquier ley, cualquier norma de este tipo tenía que tener un cambio constitucional. Ellos prefirieron hacerlo por la vía de la ley porque entendían que no tenían los votos. Tampoco tenían los votos, que si usted mira los resultados de las distintas causales, hubo unas que se aprobaron por un estrecho margen. En términos de que si hubiera sido cambio constitucional, esto no hubiera salido adelante. Entonces, con mayor razón uno dice, bueno, si buscaron esta fórmula, yo lo que tengo que hacer es reponer la norma constitucional y, por tanto, declarar que estas normas no están planteadas o aprobadas conforme a derecho. Ahora, este paso al Tribunal Constitucional tiene una particularidad. Hay cambio en el Tribunal Constitucional la siguiente semana y podría calzar, y es, me imagino, el cálculo que están haciendo algunos en Chile Vamos con la llegada de su nuevo presidente, Iván Aróstica, que, visto desde dónde proviene su designación, hay quienes especulan, porque no es que sea una cuestión necesariamente sincerada de antemano, porque lo podría inhabilitar, pero que podría ser más bien antiabortista. ¿Ese cálculo lo están haciendo en Chile Vamos? No, pero mire, yo aquí me quedo con la frase del senador Pedro Araya, de la nueva mayoría, que consultado por la misma pregunta en el sentido inverso, dio la respuesta correcta. Digamos, para un parlamento no puede ser relevante qué es lo que esté pasando en el Tribunal Constitucional. En todo caso, si alguien hubiera reflexionado en aquello, podría haber sido el gobierno, que a pesar de haberse estado estudiando este tema, que es muy complejo, aquí están muriendo 2.550 niños, estamos diciendo que hay derechos a abortar respecto de personas sanas, no respecto de eventual personas con viabilidad fetal o que tengan que ver con la vida de la madre, sino que personas sanas en función del producto de la relación. Entonces, en ese nivel de conflicto y de problema, el gobierno le dio una gran velocidad de tramitación. No sé si será porque era parte del programa que ellos habían comprometido o para tratar de enviarlo al Tribunal Constitucional sabiendo que se iba a enviar para tratar algún tipo de ventaja. Para mí eso... Dice, para evitar ese nuevo Tribunal Constitucional que entiendo debería estar ya operativo completamente en septiembre. Debería estar operativo a fines de agosto, entiendo. La verdad es que no, pero no fue un elemento, para ser franco, hubiera habido recursos en constitucionalidad exactamente igual, porque aquí lo que uno defiende son principios, son conceptos. Y vamos a ir sobre esas 3 causales, a pesar de que hay otras, Juan Manuel, que ahí parecen especialmente sorprendentes. Todo el tema del acompañamiento. Cuando se estableció esta norma, una reflexión común en el Senado bien interesante. ¿Por qué se producen los abortos en Chile en general? En general por la soledad de la madre, porque se siente sola, se siente perseguida. Y ahí se planteó, ¿por qué no se hace una política de Estado tratando de acompañar a esa mujer abandonada? Al final, algo de eso ocurrió, completamente insuficiente, pero solo que lo puede hacer el Estado y solo en la lógica de neutralidad, cosa que a mí me impacta profundamente. O sea, una mujer que está en proceso de tomar una decisión respecto al aborto puede recurrir al Estado para efecto del acompañamiento, pero el Estado no puede, digamos, creer que es exitoso su gestión si es que hay
una disuasión respecto del aborto. Y eso déjame agregar otro elemento que creo que es importante también. Probablemente nosotros mismos lo hemos conversado antes en otros debates, pero en una sociedad en la que ni siquiera hay oncólogos en zonas apartadas del país, la pregunta de si esto va a ser practicable probablemente todavía no ha quedado completamente respondida, ¿no? Cero respondida. Mira, aquí vino el doctor Becker de Talca, que es quizás la máxima autoridad en esta materia, y planteó algo que es muy dramático. Me dice, aquí se requieren diagnósticos de especialistas. Claro. Diagnósticos especialistas, no ginecólogos, que tienen otra obligación, sino que cómo está el feto, particularmente, que son, entiendo que la denominación es materno-fetal, puede ser equivocado. Solo hay 54 especialistas de esta naturaleza en Chile. 48 están en la región metropolitana, 2 en la del Biobío, 2 en la del Maule y 1 en Los Ríos. La pregunta que uno se hace es ¿quién va a tomar la decisión? Voy a hablar en el caso de la inviabilidad fetal, que es el segundo de los casos. Si no hay ningún especialista en condiciones de hacer eso, particularmente en la región de Chile, va a ser otro profesional que se dedica a otra rama de la medicina, que no tiene por qué conocer qué es lo que ocurre detrás de una ecografía. Entonces, la posibilidad de error que se comete en términos de generar un aborto respecto a alguien que se pensaba que tenía inviabilidad fetal, pero que no lo tenía, es muy importante, es muy fuerte. Aquí estamos viendo el tema de la vida, no estamos viendo un cambio cualquiera, aquí estamos el cambio más profundo que se ha producido en Chile en esta materia de su historia. Para terminar, ¿cuándo deberían entregar esa presentación ante el Tribunal Constitucional? Nosotros la vamos a entregar mañana, con el tema de hora uno ya se puede confundir. Mañana va a ser presentado en el Tribunal Constitucional. Senador Juan Antonio Coloma, también le queremos agradecer el que haya conversado esta noche con nosotros en este especial del Informante. Que esté muy bien, buenas noches. Muchas gracias, Juan Manuel, hasta luego. Bien, así nos vamos a ir a la pausa comercial, volvemos de inmediato con ustedes. Espérenos, que ya estamos con ustedes. Bien, así llegamos al final. Gracias por haber estado en nuestra sintonía. Esto ha sido El Informante, día miércoles, como siempre, el programa editorial de Televisión Nacional de Chile y Canal 24 Horas. Nos juntamos el fin de semana y el próximo miércoles en un nuevo Informante. Que esté muy bien. Buenas noches.